faríngeo anterior, medio y posterior. Entonces, del intestino faríngeo se va a desarrollar la cabeza y el cuello, y este va desde la membrana orofaríngea hasta el divertículo respiratorio. En el intestino anterior vamos a ver que se desarrolla el hígado, el aparato biliar, el duodeno, el esófago, el estómago y el aparato respiratorio inferior. Y este va en la porción caudal a la porción faríngea hasta la invaginación hepática. El intestino medio inicia caudal a la yema hepática y se extiende hasta la unión de los 2/3 derechos y el tercio izquierdo del colon transverso del adulto. Y este se va a dividir en superior e inferior. En el inferior tenemos que se forma el ciego, el apéndice vermiforme, el colon ascendente y el colon transverso. Y en el superior, el duodeno distal, el yeyuno y el ilio. En cuanto al intestino posterior, va desde el tercio izquierdo del colon transverso hasta la membrana cecal, y vamos a tener que de ahí se va a formar el tercio distal del colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoide, el recto y la porción superior del conducto anal. Entonces, tenemos que el asa intestinal primaria va a tener dos ramas importantes, una rama cefálica y una rama caudal. De la rama cefálica se va a desarrollar el duodeno distal, el yeyuno y el ilion proximal, y de la rama caudal el ilion distal, el ciego, el apéndice y el colon ascendente. Entonces, durante el proceso embrionario, la cavidad abdominal pues va a ser pequeña con respecto a los órganos intraabdominales por el tamaño del hígado. Entonces, por eso a la sexta semana se va a generar algo que se llama la hernia fisiológica, que básicamente es que el asa intestinal va a salir a la región umbilical, y al mismo tiempo pues se va a generar esa rotación antihoraria de 270 grados. Ya después, en la 10ª semana de gestación, cuando ya la cavidad abdominal crece, pues esta asa intestinal va a retornar a la cavidad abdominal y pues desciende. Entonces, en la semana 8ª de gestación, ya el apéndice se va a hacer visible por primera vez. Con el crecimiento y la rotación intestinal, pues cambia con la posición, y durante la infancia tardía va a alcanzar su ubicación anatómica definitiva. La posición final, pues es en la cara posteromedial del ciego, aproximadamente 2 centímetros por debajo de la válvula iliocecal. Entonces, un poco sobre la anatomía, pues es intraperitoneal en un 95% de los casos, pero puede variar y puede quedar en una posición retrocecal en un 65%, una posición pélvica en un 30%, retrocólica en un 5%. En cuanto a sus dimensiones, va a tener una longitud de 8 centímetros y un diámetro de 5 a 10 milímetros. En cuanto a la irrigación, este va a recibir la sangre de la arteria apendicular, que es rama de la ileocólica, que va a ser rama de la arteria mesentérica superior. Y hay un punto anatómico importante, y es que la base del apéndice nace en la unión de las tres tenias del colon, y esto es importante porque nos va a servir cuando se hace una apendicectomía. En cuanto a su estructura histológica, pues tiene una continuidad con el ciego, por lo que va a tener pues una capa muscular circular y longitudinal y un epitelio cólico. Va a tener un tejido linfoide que al nacer van a ser pocos los folículos, pero van a aumentar hasta aproximadamente 200 folículos a los 12 años, y ya después de los 30 años van a disminuir bruscamente. Y pues la función del apéndice, la función exacta no se conoce, pero se cree que participa en funciones inmunológicas por el tejido linfoide que tiene. Entonces, saber que la apendicitis va a ocurrir por una obstrucción de la luz apendicular, porque el apéndice pues es un divertículo que tiene una luz estrecha. Y como les estaba diciendo, tiene un tejido linfoide, y especialmente en los niños. Este es por lo que se cree que la hiperplasia linfoide es como la causa más frecuente en los niños. Entre otras causas tenemos fecalitos, parásitos, cuerpos extraños, tumores o inflamaciones que sean secundarias a infecciones gastrointestinales. Entonces, en cuanto a su fisiopatología, está dividida en dos. En rosado está como la parte de la apendicitis normal, y ya abajo en el plastón apendicular. Entonces, para recordar, pues en la apendicitis empieza por la obstrucción luminal, que se va a bloquear la salida de moco y las secreciones dentro del apéndice.
que esto lleva a que haya una distensión apendicular, que el apéndice igual va a seguir secretando moco, lo que va a aumentar el volumen interno y se va a distender su pared. Y esto nos lleva a que haya un aumento de la presión intraluminal y nos lleva a ya la fase de congestión edema, que pues produce una estasis venosa, el edema de la pared y la inflamación progresiva. Luego la isquemia, que pues la que genera la isquemia es que hay una presión elevada que va a comprometer el flujo arterial y pues disminuye el oxígeno tisular, que esto pues favorece a que haya una proliferación bacteriana y que luego se genere la necrosis o gangrena y ya luego pues la perforación. Entonces, ¿qué pasa cuando se perfora? Cuando se va a generar el plastrón, pues hay una contención local de la infección porque el organismo lo que quiere es evitar que haya una peritonitis generalizada. Entonces, el epiplón mayor, las asas intestinales y todos los tejidos vecinos del apéndice, pues lo van a rodear y van a generar el plastrón. En cuanto a su clínica, es importante saber que el plastrón tiene una clínica subaguda, es decir, que no va a ser digamos que tan intensa como la apendicitis, porque esta va a tener un poco más días, normalmente va entre 5 a 7 días, y pues es un dolor abdominal en fosa ilíaca derecha, y al examen físico vamos a encontrar una masa en la fosa ilíaca derecha, que es como lo que más nos va a guiar a que tenga un plastrón. Su diagnóstico pues va a ser por clínica y por medio de imágenes diagnósticas. La ecografía es el estudio inicial, sin embargo se ha demostrado que el TAC es el mejor método porque es más sensible y más específico. Entonces, en el TAC vamos a ver una masa inflamatoria periapendicular, un engrosamiento secal, aglomeración de las asas intestinales y una colección líquida si es que se asocia a un absceso. En cuanto al tratamiento, lo dividí en tres, que pues es el tratamiento no operativo, la apendicectomía temprana y la apendicectomía de intervalo. Entonces, en el no operativo, pues consiste en antibiótico terapia y tiene una tasa de complicaciones menores, pero pues tiene mayor tasa de reingresos y estancias hospitalarias pues más prolongadas. En cuanto a la apendicectomía temprana, esta se evita por el riesgo de lesiones intestinales y solo se va a hacer cuando el paciente esté inestable, tenga signos de respuesta inflamatoria sistémica y haya una obstrucción intestinal. Y la apendicectomía de intervalo, esta se va a hacer 8 semanas después de que el paciente presente el primer cuadro, máximo 12 semanas después. Y estudios pues indican que hay hasta un 80% que se puede evitar si el tratamiento no operativo es exitoso. Y se recomienda hacer en los pacientes que tengan los síntomas recurrentes. Entonces, en cuanto a la terapia con antibiótico, tenemos tratamiento empírico de primera línea, que en los artículos que revisé, pues estaban que podía ser una terapia triple, dual o monoterapia. Entonces, en la terapia triple tenemos ampicilina con gentamicina y metronidazol, dual ceftriaxona más metronidazol y monoterapia, pues sería con un antibiótico de amplio espectro como piperacilina tazobactam. Igual es importante saber que estos van a variar según las guías de cada hospital. Y en algunos artículos publicados en el 2025 y utilizan esquemas un poco más largos para que la masa sí se resuelva. Entonces mencionaban dos fases, una fase intravenosa de 7 días con meropenem piperacilina tazobactam con un aminoglucósido y luego ya una fase oral de consolidación por 7 días más con ciprofloxacina o amoxicilina clavulonato. Este protocolo pues se puede llevar hasta 21 días y lo que busca es maximizar el éxito en pacientes que tengan la colección pero sin signos de sepsis. Igual hoy en día se busca pues que igual los tratamientos sean un poco más cortos y que el cambio a vía oral sea más temprano. Entonces, mencionaban que el cambio a vía oral 48 horas después de la estabilidad clínica y si hubo cirugía, pues no, que no se prolongue el antibiótico más allá de 3 a 5 días. Em,
Entonces ya vamos a seguir con el Kahoot para que se conecte. Ahí lo están viendo, ¿sí? Sí, sí, señora. ¿Falta alguien o ya le doy? Listo.
principales del plastrón apendicular. Entonces, pues no sé si de pronto en el público hay alguna duda acerca del tema. Bueno, muy buenas noches a todos. Mm, Creo que la charla estuvo muy buena y muy completa. Quisiera enfatizar como varios puntos acerca del plastrón apendicular. Y sobre todo con primero, la claridad que tenemos al referirnos con ese tema a los padres. Mm, Muchas veces, digamos que dejamos pasar por alto el tema de explicarles a los papás que el plastrón apendicular es una patología, que al inicio fue un apéndice que se perforó y se encapsuló. Muchos de ellos pues piensan que eso es una cosa totalmente diferente, un mundo aparte, y pues realmente es muy importante explicarles eso. Es importante explicarles que el manejo antibiótico es muy importante, ya que muchas veces, como lo indicaron ahí en los esquemas antibióticos, gran parte del manejo antibiótico se va a terminar en casa. Entonces, el horario, el tratamiento completo es muy importante enfatizarlo. Y pues también tenemos que ver mucho la situación actual en la que tenemos en el país en cuanto al sistema de salud, que muchos de ellos no tienen, digamos que, acceso a todos el antibiótico ni a completarlo. Digamos que también es muy importante tener en cuenta eso. A veces los papás piensan que como el niño ya lo ven corriendo y jugando, pues digamos que no requiere nada y pues hay una falla en el manejo médico por no administración de los antibióticos. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta el enfoque inicial del paciente. Entonces, si a usted a su consulta llega un paciente con un dolor abdominal que lleva más de 4 o 5 días de evolución, pues muchas veces esos pacientes llegan con dolor, pero no llegan inestables. Y pasa mucho que en la práctica clínica, pues dicen, no, pues dolor abdominal igual a cirugía pediátrica y realmente el examen físico inicial no es muy bueno. Entonces, recuerden que a los pacientes pediátricos nunca se les debe palpar el abdomen justo en el lugar donde les está doliendo, sino que hay que hacerles como factores de entretención, tocarlo en otras partes y justo donde el dolor está más exacerbado, pues dejarlo para examinarlo en última vez. Es muy importante que tengamos como la diferenciación de que hay una masa palpable ahí, porque eso también digamos que cambia mucho el manejo. Como bien lo dijeron, pues masa palpable y dolor, pues lo más probable es que sea un plastrón apendicular. Es importante que esos pacientes iniciarles una hidratación endovenosa adecuada, manejo analgésico. Digamos que no es muy fácil que un niño se deje examinar si tiene un dolor muy intenso y pues digamos que un manejo analgésico estándar no nos va a cambiar mucho el examen físico y sí le va a favorecer mucho al paciente. E iniciar es el manejo antibiótico. Las causas que expuso Valeria de cuándo se va a operar un plastrón apendicular estuvieron muy claras. Es importante recalcar a los papás que estas patologías solo se operan en casos indicados, ya que hay un alto riesgo de que los pacientes se le pueda generar, digamos, una lesión adicional al paciente. Entonces, digamos que es muy importante tener como claridad en eso. Me parece una charla súper completa. Si alguien además en el público tiene alguna duda además, pues podemos resolverla. Muchas felicidades, Valeria. Gracias, doctor.